Sí, eso es una práctica muy buena. Pero esto lo puedes hacer también, no hace falta ni siquiera salir de la casa. Puedes practicar incluso con una maceta en tu una planta en tu propia habitación. Mirar a la planta durante unos pocos segundos, 10 segundos o 20. Simplemente traer tu atención hacia la percepción de los sentidos y mirar sin decirte nada a ti mismo en ese momento. Bueno, vamos a hablar con Heather desde Vancouver. Bueno, Mr. Tolle, me encantaría darte la enhorabuena por este libro tan increíble. Lo encontré muy inspirador y me hizo plantearme preguntas sobre, por ejemplo, cómo o cuando nos liberamos del ego, ¿dónde va esa energía? Bueno, la energía la estaba utilizando el ego. Y el ego consiste básicamente en procesos de pensamiento compulsivos y condicionados por el pasado de los que no somos conscientes. A veces nos identificamos con ese discurrir de pensamientos tanto hasta un punto en el que no sabemos ni siquiera qué estamos pensando. Toda esa energía se está consumiendo continuamente para producir lo que mayormente es un pensar inútil. Incluso los psicólogos que no están interesados en este tipo de cosas han descubierto que, al estudiar la naturaleza del pensamiento humano, han descubierto que el 98 o el 99% de nuestros pensamientos son inútiles y repetitivos. No se necesitan en realidad. Así que, ¿a dónde va esa energía? Esa energía se libera del pensamiento y se convierte en presencia, lo cual es una nueva dimensión que la mayoría de las personas desconocen, a pesar de que todo el mundo ha tenido algún atisbo de ella. Pero en realidad la mayor parte de la gente no lo conoce. Todo el mundo ha tenido ese pequeño momento en el que todo estaba bien, ese momento de placer en el que no pasaba nada evidente, pero había una sensación de consciencia que te llevaba a tener ese atisbo de que hay algo más grande que tú mismo. Sí, y puede ocurrir incluso de manera accidental. Algunas veces llega la gente de manera accidental y de repente tiene un sentido profundo de paz interior y de vida. No por nada especial, sino es un gozo que no tiene una razón evidente. Claro, a lo mejor te preguntas, Heather, ¿cómo puedes provocar que esto ocurra más a menudo? También te puede ocurrir cuando estás en mitad de una actividad física muy intensa, alguna actividad que requiera toda tu atención, como por ejemplo escalar una montaña, porque, por ejemplo, escalando una montaña, si pierdes la concentración, probablemente tendrás un accidente. Así que hay gente que se vuelve adicta a actividades peligrosas porque se sienten más vivos mientras las practican. Y la razón por la que se sienten más vivos es porque no están pensando casi nada mientras las practican. Claro, en ese tipo de actividad tu atención tiene que estar totalmente allí. Bueno, Heather ha introducido esta idea del yo imaginario del que hablas en la página 27. Dices, la palabra yo representa el mayor error y la más profunda verdad dependiendo de cómo se ha usado. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, normalmente la gente dice yo refiriéndose a lo que llamamos, o a lo que yo llamo yo y mi historia, lo cual es una historia personal con la que te identificas a ti mismo. Todo el mundo tiene una historia, por supuesto, porque todo el mundo tiene un pasado. Pero la mayoría de la gente está completamente identificada con la historia de sus éxitos o sus fracasos, cosas que le pasaron, cosas que adquirieron, o bien se ven a sí mismos como víctimas o como personas de éxito, sea lo que sea lo que crea esa historia. Claro, porque
Si me preguntas quién soy, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de mis éxitos, fracasos, dónde nací, lo que hice, lo que mi madre hizo o no. Claro, eso es lo que queremos. Lo que quiero decir es que, en línea con todas las enseñanzas espirituales, es que, en última instancia, eso no es lo que tú eres en esencia. Eso es simplemente una colección de recuerdos y pensamientos, un montón de pensamientos con los que te identificas y que tú te crees ser. Así que eso se convierte casi en una entidad creada por la mente, un sentido del yo, como un fantasma que vive contigo, al que tú llamas yo mismo. Así que me tienes a mí y a mí mismo. Por ejemplo, en la mitología griega se halla la historia muy interesante de un personaje llamado Narciso. Narciso era un muchacho que vivió esto porque, bueno, la mitología siempre representa verdades que van más allá de lo personal hacia lo colectivo, pero Narciso dice que estaba de camino a algún sitio cuando vio el reflejo de sí mismo en un lago. Y hay que tener en cuenta que en aquel tiempo no había espejos y, bueno, la historia dice que él se enamoró de sí mismo y yo preferiría, mi opinión sería que la mejor traducción sería que se obsesionó consigo mismo. Y eso para mí es como una señal del comienzo del ego humano. Es el tener una imagen mental de uno mismo en la cabeza que utilizas como representación de ti mismo. Una representación que tú te crees ser. Y esa imagen mental es provocada por la mente y la forman recuerdos de cosas que te pasaron, cosas del tipo de fracasos y éxitos, opiniones, toda clase de cosas, como describo en el libro. Cosas que generan que todas juntas generan ese concepto de yo. Pero bueno, si no soy todo eso, ¿quién soy? Esa es una buena pregunta y, de hecho, ¿quién soy? Es un mantra que se suele utilizar en meditación dentro del conjunto de enseñanzas orientales. Es una pregunta que te puedes preguntar en mitad de una meditación. Te dices, ¿quién soy? Te preguntas, pero sin intentar contestar esa pregunta, dejando un espacio de silencio detrás de ella. En ese silencio, en ese espacio, si funciona, si la práctica funciona como debería ser, empezarás a encontrar tu propia presencia, que no tiene nada que ver con tus procesos mentales, tu propio sentido de consciente de presencia, tu ser. Todo eso tiene que ver también con la presencia física, pero no en el sentido de utilizar la mente, sino en el sentido de sentir la vida del cuerpo. Así que si puedes tener un pequeño atisbo de tu propia presencia, te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver con el pensamiento, es más profundo que eso. Por ejemplo, para tener un atisbo de eso, puedes intentar sentir la vida dentro de tu propio cuerpo, un sentido de vida en cada célula de tu cuerpo. Pero es mi mente la que piensa eso. Sí, porque en el libro dices, siente la vida dentro de tus manos, pero no es mi mente la que lo siente. ¿Cómo podría hacerlo si no tuviera una mente? Bueno, si cierras los ojos y extiendes las manos así, sientes como un hormigueo. Sí, y te preguntas a lo mejor. Es un ejercicio que utilizo con gente que quiere comprender esto. Cierras los ojos y te dices, ¿cómo podría sentir sin abrir los ojos? ¿Cómo podría saber que mi mano sigue ahí, sin moverla? Claro, mi mente dirá que recuerda que hace un momento estaba aquí, pero vas a tener que utilizar otra percepción que no es la mente para sentir la vida, que es una sensación muy, muy sutil, el campo energético.